vamos a recordar que es un número primo. Miren, el número primo tiene una característica. Solamente es divisible entre sí mismo y entre 1. Por ejemplo, si yo pongo el 2, voy a averiguar si el 2 es número primo. ¿Cómo? Lo divido entre sí mismo para ver si nos da. 2 entre 2, sí, cabe una vez, ¿verdad? Y después entre 1. 2 entre 1 cabe 2 veces. Entonces la regla dice, para que un número sea primo tiene que ser divisible entre sí mismo y entre 1. El 2, ¿sí se dividió de manera exacta entre estos dos? ¿Sí o no? Sí. Entonces el 2 es número primo. Sí. Ponemos aquí los números primos que van saliendo. Ahorita va el 2. Va el 2 y vamos a ver qué más. Sí, los podemos ir anotando o al final esperar si al final los anotamos. ¿Sale? Bueno, vamos ahora a hacer la prueba con el número 3. Vamos a ver si el 3 es número primo. Tiene que ser divisible de manera exacta entre sí mismo y entre 1. Si sale decimal ya no. ¿Sale? A ver, si dividimos el 3 en el 3, que sería dividido entre sí mismo, ¿sí cabe? Una vez. El 3 cabe en el 1 3 veces, ¿verdad? Entonces sí cumple. Es divisible entre sí mismo y entre 1 de manera exacta. Entonces el 3 sí es número primo. Hasta ahí vamos bien. Ahora nos vamos con el siguiente número. El siguiente número, que es el número 4. Vamos a ver. El número 4 es divisible entre sí mismo, o sea, 4 entre 4, ¿sí? Una vez. El número 4 es divisible de manera exacta entre 1, ¿sí? 4 veces. Pero el número 4 también es divisible entre 2. ¿Se fijan? Entonces ya fue divisible entre 1, 2 y 3. ¿Qué quiere decir? Que no es número primo. ¿Por qué? Para que sea número primo tiene que ser divisible entre sí mismo y entre 1, nada más, no en otro. Entonces aquí este no es. Decimos el 4 y no lo pongo porque no es número primo. Después el 5. El 5 es divisible de manera exacta entre 5 una vez. Ahora, entre 1. Entre 1, el 5 es divisible 5 veces. Entre 2, sí, pero saldría 2.5, sale decimal. Entonces no cumple porque, o sí cumple. Sí cumple. ¿Por qué? Porque se divide de manera exacta entre 1 y entre sí mismo. Entonces quiere decir que el número 5 sí es un número primo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos con el siguiente. El número 6. El número 6. ¿Es divisible entre 6? Una vez. El 6 es divisible entre 1, 6 veces. El 6 es divisible entre 2, sí, 3 veces. Entonces ya nos pasamos. Fue divisible de manera exacta en más de 2 números. Entonces, ¿qué creen? ¿El 6 es o no es número primo? No es número primo. Entonces, el 6 tampoco es. ¿Sí? Ok. Seguimos. El 7. Con el 7 vamos a terminar. ¿El 7 es divisible entre 7? ¿El 7 es divisible entre 1? ¿El 7 es divisible entre 2? Sí, pero no de manera exacta, sale decimal. Entonces quiere decir que el 7 no es divisible de manera exacta entre 2, por lo cual sí es divisible entre 1 y entre sí mismo. Entonces el 7 sí es número primo. Cuando solo son divisibles entre sí mismo y entre 1 de manera exacta, sí son números primos. Vamos a hacer el último número primo de esta lista que vamos a ocupar. Me voy a brincar algunos números y nos vamos hasta el 11 para que vean el por qué. El 11 es divisible entre 11 una vez. Ahí ya fue entre sí mismo. Ahora entre 1. El 11 es divisible entre 1. 11 veces. El 11 es divisible entre 2. Sí, pero nos daría 5.5.
entonces sí es número primo porque solo es divisible de manera exacta entre 1 y entre sí mismo. Entonces el 11 es el número primo. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí tenemos anotados nuestros números primos a un ladito. Vamos a poner una línea horizontal en nuestro cuaderno y vamos a escribir el siguiente subtema. El siguiente subtema es este: mínimo común múltiplo. Es el siguiente subtema. ¿Sale? Este tema a muchos se les dificulta, a otros se les hace fácil. Fíjense que ustedes sienten que se les va a hacer fácil. Ok, seguimos. El mínimo común múltiplo se representa así: MCM. Yo les digo que se me figura como al cine, la abreviación de cinema, que aparece así, MMS o algo así, del cine. Entonces le pongo MCM, que es mínimo común múltiplo. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Imagínense que les digan, a ver chicas, van a sacar el mínimo común múltiplo de 4, 10 y 9. Ese va a ser uno alto, van a ver por qué. Me piden que saque el mínimo común múltiplo de esos. ¿Qué voy a hacer? Primero, pongo una línea y tomo el primer número primo. ¿Cuál es? 2. Y pongo el 2. Voy a ver si el 2 divide de manera exacta a los números que están dentro, hasta que me queden todos en 1. El 2 divide al 4. Sí. ¿Cuántas veces? 2. 2 y coma. ¿Divide al 10? Sí. ¿Cuántas veces? 5. ¿Divide al 9? Sí, pero no sale exacto. ¿Se fijan? Saldría 4.5. Entonces solo se baja el 9. ¿Ahí vamos bien? Después, hacemos la línea. Con un número que siga siendo divisible en 2, seguimos con el 2. Si no, le cambiamos al 3. Todavía hay un número que sea divisible entre 2 de manera exacta. El 2. El 2. Entonces ponemos 2 aquí. La mitad de 2, 1. De 5, 2.5, pero no podemos poner decimal. Entonces se baja. Y en el 9 tampoco lo podemos poner decimal, también se baja. Ahora, ¿sigue siendo divisible el 2 de manera exacta? No. ¿Qué número primo sigue? Si ya el 2 no. 3. Vamos con el 3. El 3 divide de manera exacta el 9. Sí. Sí, 3 veces. Y el 5, sí, pero sobra. Entonces no se puede, solo se baja. Y el 1 ya no. Cuando quede el 1 es que ya acabamos ese. Nos quedan 2 números. Ahora vamos con el siguiente. ¿Todavía es divisible el 3? Sí, ¿verdad? En el 3. Entonces ponemos el 3, cabe aquí una vez. El 5 no, porque se baja. Y el 1. Ahora, por último, ya no es divisible entre 3 de manera exacta, ¿o sí? No, ¿verdad? ¿Qué número sigue en los números primos? El 5. Entonces el 5 lo ponemos. El 5 divide el 5, sí, una vez. Acá el 1 y acá el 1. Y ahí ya acabamos. Solo nos resta hacer algo. Vamos a hacer una multiplicación por ahí, ¿sale? Esto se va a multiplicar por sí mismo. 2 por 2. 4. Por 3, 12. Por 3, 36. Por 5, 36 por 5, 180. 180 es el mínimo común múltiplo de 419. ¿Sí? Vamos a hacer otro pequeño ejemplo. Bien, siguiente ejemplo. Para el siguiente ejemplo vamos a sacar el mínimo común múltiplo de 4, 12 y 6. El mínimo común múltiplo de 4, 12 y 6. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recordar que primero utilizamos el primer número primo. ¿Cuál es? El 2. El 2 lo ponemos aquí y vemos si es divisible entre estos números de manera exacta. Si es divisible,
con uno que sea divisible podemos aplicarlo, ¿sale? A ver, el 2 divide al 4, ¿sí? ¿Cuánto? 2. Al 12, ¿sí? 6. Al 6, ¿sí? 3. La línea. Ahora, continuamos. ¿Todavía el 2 divide alguno de esos números? Con uno que divida, ¿lo puedo poner? Sí. Sí. Ponemos el 2 aquí. Y la mitad de 2, 1. La mitad de 6, 3. Y 3 se va. ¿Sale? Ahora, ¿el 2 es divisible de manera exacta todavía? No. ¿Cuál número primo sigue? Sigue el 3. Entonces el número 3, como el 2 ya no fue divisible, se pone el 3 aquí. El 3 divide el 1, pues que ya está, solo se baja, ¿no? El 3 divide el 3 una vez y el 3 divide el 3 una vez. Y ahora sí, ya que tenemos todo en 1, multiplicamos los números que nos salieron como números primos de ese mínimo común. Y dices, 2 por 2, 4. por 3, 12. Y 12 es el mínimo común múltiplo de 4, 12 y 6. Y es así como se resuelve el mínimo común múltiplo. Ahora vamos a la conversión de fracciones impropias, de fracciones mixtas a impropias y de enteros a fracción. Bien, seguimos con conversión de fracciones. Esta está fácil. ¿Por qué dos fracciones? ¿O por qué los números nada más ahí? Déjenles platico. El primero, este es un entero. El segundo es una fracción mixta. ¿Por qué? Es como cuando compras una torta, una pizza y dice fracción mixta. ¿Por qué? Porque tiene un poco de todo. Tiene entero y tiene fracción. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a convertir un entero a fracción. Vamos a convertir un entero a fracción. Esto es lo más fácil del mundo. Fíjense cómo. Si tenemos el 5, ¿cómo lo voy a convertir de fracción a fracción? Así de fácil. Solo agregamos el 1 abajo. Y ya, se convirtió en fracción. Así de fácil. Si yo tengo el 6 y te digo, convierto la fracción, ¿qué tengo que hacer? Pongo un 1 abajo. Ponemos el 1 abajo y ya lo convertimos a fracción. Llega alguien y te dice, ¿a qué no puedes convertir un 7 a fracción? Y yo le digo, sí, es bien fácil, ¿qué tengo que hacer? Ponerle 1 abajo y ya se convirtió en fracción. Así de fácil convertimos un entero a fracción. No fue difícil, ¿verdad? Ahora vamos con el siguiente. Vamos a convertir una fracción mixta a impropia. Le ponemos fracción mixta a impropia. ¿Qué hacemos para convertir la fracción mixta a impropia? Se fijan, aquí tenemos dos enteros, un cuarto. Fácil. El denominador, o sea lo voy a multiplicar por el entero. Y lo que me salga, se lo voy a sumar al numerador. Entonces sería 4 por 2, 8. Más 1, 9. Y el mismo denominador se le pasa para acá. 9 cuartos. Un ejemplo más. Si tengo 4, 2 quintos, digo 5 por 4, 20. Más 2, 22. Y el 5 se pasa igual. Y ahí está. Así es como se convierten las fracciones mixtas a fracciones impropias. ¿Por qué impropias? Porque el numerador es más grande que el denominador. Por eso son impropias. Bien, y por último llegamos a usar todo lo que ya vimos. Lo vamos a usar en la suma de fracciones con 3 o más denominadores. Pero a ustedes no se lo voy a dejar fácil, ¿eh? Voy a empezar poniéndoles un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque normalmente harían esto. Para esta harían esto. Y esa ya sería una, pero lo vamos a poner un poquito más complejo. Vamos a usar diferentes fracciones para convertirlas. Entonces, voy a quitar esto y escribo esto. Ahí está.
Entonces, ¿cómo voy a resolver eso? Es la pregunta del millón. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Si me voy a cansar, si no me voy a cansar, si va a ser mucho tiempo, poquito. Se resuelve de la siguiente manera. Aquí tenemos una fracción ¿qué? Mixta. Y aquí Entero. y aquí una fracción propia. No es impropia. ¿Por qué no es impropia? Porque el numerador es más pequeño que el denominador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, tienen todas que estar como una fracción tradicional. Voy a convertir primero esto. Primero voy a convertir, ¿dónde está? Aquí, este primero voy a convertir. ¿Se acuerdan cómo convertirlo? 4 por 2, 8. Más 1, 9. Y el denominador se pone igual, cuartos. Ahí vamos bien. Más un medio. Más, ¿cómo convierto el entero a fracción? Le pongo un 1 abajo. Entonces, ahí está. Ya tenemos nuestras fracciones acomodadas para poder resolverlas. Primero que se hace, se convierten todas, excepto las que no se ocupen, como en este caso la que no se ocupó fue el 1 medio, ¿sí? Entonces, ya tenemos eso. ¿Qué creen que vamos a usar ahora? Algo que aprendimos a hacer hace rato, que es el mínimo común múltiplo. ¿Y de qué? Del 4, del 2 y del 1. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo. ¿Para qué? Para que si sacamos el mínimo común múltiplo de aquí, pongamos un mínimo común múltiplo, o sea, un divisor de todos aquí. Para obtener un divisor en común hay que sacar el mínimo común múltiplo. Entonces decimos, ¿se acuerdan que empezamos con el 2? El 2 divide de manera exacta alguno de esos números. Sí, ¿verdad? Al 4. La mitad de 4, la mitad de 2 y el 1 se baja. Ahora, ¿el 2 todavía divide alguno de esos? Sí. Aquí y ya quedó por 1. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos estos entre sí. 2 por 2. Y ese es el denominador general, el 4. Después, ¿qué sigue? Ya vieron de dónde salió el 4, ¿verdad? Sí. Seguimos con esto. Decimos, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 4? Una vez. Primero se divide, ya se fijaron, ¿verdad? Sí. Y lo que sale se multiplica por el de arriba. 4 entre 4, 1 por 9 y se pone como el primer resultado, 9. Y como estamos sumando, ¿qué hacemos? Más. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 4? El 4 en el 2. 2 veces. Y 2 por 1, 2. Se está sumando. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 1? 4. Por 3, 2. Igual a... Ahora, ya cuando llegamos a esta parte lo más fácil. Solo hay que sumar. ¿Sí? Y decimos 9 más 2, 11. Más 12, 23. Y el 4 se pasa igual. Y así hemos terminado. 23 cuartos es la respuesta de la suma de las fracciones 2 enteros, 1 cuarto, más 1 medio, más 3 enteros. Ese es el resultado, ¿sale?